Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana de vida y de salud que nos sigue permitiendo tener. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, asimismo aquellos que se siguen sintonizando vía Facebook Live o cualquier otro medio de comunicación. Que Dios les siga bendiciendo también en ese deseo de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y vamos a continuar en esta mañana con un tema intitulado Caminando con Dios, Walking with God. Y cuando hablamos de caminar, pues se nos viene a la mente algo positivo, más en nuestros días que a veces ya, ¿verdad?, las libras se nos están acumulando a medida que pasa el tiempo y mi esposa y yo acostumbramos ir a caminar en las mañanas y pues antes de que salga más fuerte el sol. Y ahorita aprovecha estas temperaturas, esposa mía, porque al rato a las 8:30 va a estar a 90 y tantos, ¿verdad? Pero es algo, hermanos, cuando hablamos de caminar algo que es positivo, ¿verdad?, en su mayoría. Pero cuando hablamos de caminando con Dios, se nos viene a la mente un personaje también de la antigüedad llamado Enoch. Y allá en Génesis capítulo 5, versículo 24, en the book of Genesis chapter 5, verse 24, Génesis capítulo 5, versículo 24, dice así estas palabras. Dice: caminó pues Enoch con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Vamos a ir a Dios en oración antes de proseguir con este mensaje. Oremos. Let's pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy, en esta mañana, por habernos permitido el estar aquí reunidos como iglesia tuya, como tu cuerpo, Señor, alabando y glorificando tu santísimo nombre, esperando que todo lo que hagamos, Señor, sea de tu total agrado. En esta mañana también pedimos por aquellos hermanos que estén convalecientes, que no pueden estar aquí, Señor, por causa de enfermedad, que tú les sanes, les alivies de todo dolor, Señor, toda enfermedad, y que próximamente también les prestes la oportunidad de seguirse congregando como iglesia, Señor. En esta mañana también pedimos por esta nación, Señor, nuestros líderes, en especial nuestro presidente, para que le sigas guiando, Señor, y no haga decisiones basadas en opiniones humanas, sino en la sabiduría que proviene de ti solamente, Señor. Te pido también en esta mañana que me des palabras fáciles para exponer tu palabra, Señor, y que todos salgamos aquí animados, Señor, y preparados, listos y dispuestos a seguir proclamando tu mensaje de salvación a aquellos que todavía no lo han llegado a conocer, Señor. Sé con todos nuestros nuevos hermanos en Cristo que han sido recientemente bautizados, sígueles animando a seguir adelante en este camino, Señor, y préstanos la oportunidad también para seguirles animando y dándoles cualquier apoyo que necesiten, Señor, en su caminar contigo. No nos dejes de tu mano, Señor, porque sin ti nada somos, y haznos mejores siervos tuyos, y síguenos enseñando a caminar agarrados de tu mano. Perdona nuestras ofensas una vez más, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Cuando hablamos también, hermanos y amigos, de las generaciones que han pasado en los últimos 126 años, se les han dado los siguientes nombres. No sé si hemos puesto atención, ¿verdad? La generación de 1900 a 1924 se le denominó aquí en Estados Unidos la GI Generation, generación del GI, o sea, de los enlistados en las Fuerzas Armadas.
Luego pasa la otra generación de 1925 a 1945 y se le denominó como la generación silenciosa. No decía mucho. Pasa la otra generación de 1946 a 1964, se le conoce como los baby boomers. Un crecimiento exponencial, ¿verdad? en esa etapa aquí en esta nación, baby boomers. 1965 a 1979 se les llamó los 13ers o generación X, y ahí como que ya empezamos a ver sí me acuerdo, generación X, Generation X. Luego, hermanos, 1900, que es donde yo pertenezco, por si quieren saber algo de mi edad, 1980 al 2000 se les llama los millennials o la generación Y, Generation Y. Muchos aquí, ¿verdad? De esa generación. Y luego del 2000 hasta el presente, hermanos, se les llama, fíjense, yo no sabía esto, una nueva generación silenciosa, según, o generación Z, Generation Z. Ya los que nacieron ya desde el 2000 en adelante, los chiquilines y ya son los más jovencitos, generación Z o generación nueva silenciosa, porque no hablan mucho. Ya saben por qué, ¿verdad? El día con teléfono. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con caminar con Dios? En una encuesta que se hizo de diferentes grupos de personas de diferentes edades, entre los 16 a 75 años de edad, se les hizo la misma pregunta, de 16 a 75, from 16 to 75 years, y se les da esta pregunta: ¿se sienten solitarios a menudo? Do you feel solitary or lonely, a lot of the time? Y fíjense, el resultado fue que de los de 16 a 24 años, jovencitos, 40%, casi el 50%, 40% respondió que sí. Y luego hasta llegar a los de más de 70, nos brincamos a los de más de 75 años, ¿no creen ustedes que fue el porcentaje? 30% bajó. Respondió que sí se sentían solos, de 40 a 30. Uno pensaría que fuera al revés, ¿verdad? Pero no es así. Los más jóvenes se sienten más solitarios en general. Enoc, yendo a Enoc otra vez, vivió 365 años y nunca estuvo solo, porque caminaba con Dios, ¿verdad? La gran diferencia. Y tenemos un poema también muy conocido que se llama Las Pisadas, o Footprints. Quizás lo conozcamos, no me digo, ¿verdad? Y dice así: Señor, tú me dijiste a través de tu palabra que siempre irías conmigo a lo largo del camino de mi vida. Sin embargo, durante los peores momentos de mi existencia, veo que hay en la arena solo un par de pisadas. No comprendo por qué tú me abandonabas en las horas en que yo más te necesitaba. Entonces él, fijando en mí su bondadosa mirada, me contestó: mi querido hijo, yo siempre te he amado y jamás te abandoné en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, fue justamente en los momentos de tu vida donde te llevé en mis brazos. You saw me one set of footprints. That was the time I was carrying you in my arms. Pero otra vez, yendo a lo de caminar con Dios, las mujeres y hombres más usados por Dios a través de la historia han sido personas que caminaron estrechamente con Dios. Y la buena noticia es que eso no está reservado solamente para personas especiales. Cuando leemos allá en el libro de Hebreos capítulo 11, se habla de este capítulo como el capítulo de los héroes de la fe. Hebrews 11, right? Chapter of the Heroes of Faith. Y se mencionan muchos personajes, entre ellos Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac y Jacob, José, Moisés, Rahab,
la ramera, Gedeón, Barak, Sansón, David y Samuel, entre muchos. Y en Hebreos 11:33, Hebrews 11:33, fíjense lo que se nos dice de estos personajes. Hebreos 11:33 y 34. Hebrews 11:33 and 34 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, dice, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y cuando hablamos de caminar con Dios, nos preguntamos, bueno, ¿por qué es que la gente hoy en nuestros días también no quiere buscar a Dios? Ya ha pasado en la antigüedad, no es algo nuevo. Pero ¿por qué ahora como que a lo mejor se ve un poco más? En cierta manera, hablando de tecnología y todo eso, que nos hace perder la vista de lo que es importante, y es por eso que tenemos que estar siempre al tanto de nuestros hijos, dónde andan y qué hacen y en dónde están y qué están usando, ¿verdad? Nos preguntamos esta pregunta: ¿por qué la gente, por qué la juventud no quiere buscar a Dios? Dicen algunos, o quizá la mayoría, es que los mandamientos de nuestro Señor son imposibles de realizar porque contradicen a la carne y la sangre, y en consecuencia, bueno, es que es también un maestro duro. Es más, lo encontramos en la Biblia y hasta cita Biblia, Mateo 25:24. Matthew 25:24 es un maestro duro que cierra donde no siempre, recoge donde no esparce. Yo por eso, mejor aquí donde estoy, mejor no me entrego a Dios. Encontramos que esos son los sentimientos que albergaba, sin embargo, aquel siervo perverso y perezoso, porque así se le dijo a ese siervo que dijo: no, por eso escondí mi talento, porque yo sabía que eras así. Y el Señor, ¿verdad?, le llama siervo perverso y perezoso. Cuando pensamos de esa manera, en realidad es lo que venimos a hacer. Es cuando sacamos excusas de no caminar con Dios. Es una mentira también creada por Satanás, que es el adversario, es lo que significa el enemigo, con la cual remite al acusador de los hombres ante Dios y a aquel que incita al mal. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo caminar con Dios? Vamos a ver 3 puntos en esta mañana, que ya está haciendo tarde. 3 puntos. Número 1, eliminación de la enemistad prevaleciente. Elimination of the enmity that's prevalent nowadays. Número 2, reconciliación, reconciliation, making up. Y número 3, amistad, friendship. Cuando hablamos de la eliminación de la enemistad prevaleciente, que ahora prevalece, existe enemistad entre el ser humano y Dios. Eso es una realidad, hay enemistad. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, contrajeron esa enemistad. ¿Cuándo? Pues cuando cayeron de Dios al comer del árbol prohibido. Sabemos que entró esa enemistad. Antes había amistad, caminaban por el Edén sin ninguna preocupación. Nos podemos imaginar cómo era ese caminar con Dios en el principio. Qué bello debe haber sido. Todo puro, todo limpio, el aire. Vamos caminando y de repente viene una troca que va fumigando todo el camino. ¿Cómo debe haber sido en aquel día, verdad? Todo puro. Caminando con Dios, sin ninguna mortificación, sin pecado. Pero Adán y Eva contrajeron esa enemistad cuando cayeron de Dios al comer del árbol prohibido. Ya no pudieron caminar de la misma manera con Dios. Entonces, en primer lugar, caminar con Dios implica que el bendito Espíritu de Dios remueve del corazón de la persona el poder prevaleciente de la enemistad con Dios. Eso es logrado al ser bautizado para el perdón de tus pecados. Ahí se remueve esa enemistad con Dios. Vienes a ser amigo de Dios. Le puedes llamar
Dice Romanos 8, 7 y 8. Romans chapter 8, verses 7 and 8. Romanos 8, 7 y 8 dice así la palabra de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad ¿contra quién? Contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La naturaleza carnal así es. Y luego dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque todavía están en enemistad contra Dios. Cuando tú vienes a ser amigo de Dios en las aguas del bautismo, empiezas a tener esa bendición de ser hecho un hijo adoptivo de Dios, empieza a agarrarte de la mano de Dios. Y el Espíritu Santo que tú recibes aquí en las aguas del bautismo, te lleva, te conduce a toda verdad para poder caminar de la manera que Dios quiere que camines. Y agarrarte de la mano así como Enoc se agarraba de la mano de Dios y caminó con Dios. Y fue llevado al cielo. Uno de los dos, ¿verdad?, que conocemos. El otro fue Elías. Sin ver muerte. En las aguas del bautismo también se efectúa, fíjense, número 2, hablamos de remover la enemistad, pero también en las aguas del bautismo ocurre esto, se efectúa esa reconciliación. En 2 Corintios 5, 18 y 19, dice estas palabras el apóstol Pablo. 2 Corintios 5, 18 y 19. 2 Corinthians 5, 18 y 19 dice: y todo esto procede ¿de quién? De Dios, no de Jorge Chávez ni ningún otro predicador aquí en este mundo. Procede de Dios, dice, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Amén. Y nos dio que el ministerio, o sea, un trabajo. Ministerio es un trabajo. Ministrar es servir. Cuando uno, yo soy el ministro de... simplemente eres un duolus, eres un esclavo de Cristo, pero a veces nos levantamos el cuello, ¿verdad? Eres un simple esclavo de Cristo, así como yo. Por eso todo procede de Dios. Él nos reconcilia consigo mismo por medio de Cristo y nos dio este ministerio de la reconciliación. A saber, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Cuándo ocurre esto? En la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa, carmesí, sin mancha por ti y por mí. Ahí, hermanos, ocurre, se efectúa la reconciliación del hombre con Dios, que había caído, todos los pecados de la antigüedad que no fueron quitados por la sangre de machos cabríos. ¿Y cuántos no se han de haber sacrificado, hermanos, desde que comenzó el sacrificio de animales? Ninguno de ellos pudo quitar, dice el libro de Hebreos, los pecados. Por eso tuvo que venir la oveja perfecta para reconciliar al mundo con Dios. No tomando en cuenta, dice, a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado, o sea, es una encomienda, un encargo que Dios nos hace a ti y a mí, hermano, hermana, tan importante. Cuando tú vienes a ser bautizado, miembro del cuerpo de Cristo, tienes esta encomendación. ¿Qué nos encomienda Dios? Dice la palabra de la reconciliación. Reconcíliate con Dios, hijo mío. Reconcíliate con Dios, madre mía. Reconcíliate con Dios, abuelito, abuelita. Mejor amigo de la escuela, quien seas. Es lo que debemos predicar. Reconcíliate. No te vas a ir al infierno si no te bautizas. ¿Quién se va a querer bautizar? Reconcíliate con Dios. Reconcíliate. La palabra griega para reconciliar es catalazo, con K, doble L. Catalazo, doble S también. Catalazo, reconciliar, implica volver a reunir, fíjense, volver a reunir en una relación a dos partes que estaban separadas. Se separó, volver a reunir. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos separamos también de Dios? ¿Cuántas veces también nos
nosotros nos separamos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, de la relación que debemos de tener. En vez de hablar, en vez de reconciliarnos, Pablo siempre oraba, ¿verdad? Os ruego por una pareja, dos mujeres, Boria y Cítrica. Oro por ellas para que se reconcilien, para que sean del mismo pensar. A Pablo no le gustaba, hermanos, que estuvieran separados, a él le gustaba catalazo y siempre lo predicó, la reconciliación. Cuando se va ese esclavo, ¿verdad? Onésimo, Filemón, te lo encargo, trátalo como si me trataras a mí mismo. Yo te puedo pedir porque si hablamos de deber, tú te me debes a ti mismo. Pero te lo estoy rogando, el amor, reconcíliate. Ya no lo veas simplemente como un esclavo, es ahora tu hermano. Catalazo. Y es lo que Dios quiere de ti, amigo mío, que también tú te reconcilies con Él. Estás separado de Él ahorita. El pecado te separa de Dios. Hace que Dios voltee y dice que de su espalda, de Él espalda. Reconcíliate, restáurate. Otra vez, volver a reunir en una relación a dos partes que estaban separadas. Es la restauración de la unidad donde debe haber paz. Cuando no hay reconciliación, cuando hay separación, no hay paz. Qué feo se siente, ¿verdad? Discutiendo mi esposa y yo, sí, a los demás chavos discuten. La pareja perfecta. Pero qué feo se siente, hermanos, que estamos casados. No te voy a hablar, duérmete en el sofá, ¿verdad? Qué feo se siente. Porque debe haber paz en un matrimonio. Porque es tu esposa, y así como Cristo trató a su esposa, la debes de tratar tú y yo. Y las esposas también dicen, sujétense a sus maridos. Debe de haber paz. Y es por eso que en Hebreos 9:14 dice esto, hermanos, fíjense. Hebrews 9:14. Hebreos 9:14 hace la comparación del antiguo pacto al nuevo pacto en la sangre de Cristo. Cuando participamos de la cena del Señor, lo que estamos haciendo, la copa es el nuevo pacto, dice el apóstol Pablo. Dijo Cristo primeramente. El nuevo pacto en mi sangre, dice Cristo. Por eso en Hebreos 9:14 dice estas palabras. Hebrews 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Y qué dice? Cuanto más esta sangre limpiará vuestras conciencias de obras muertas, dead deeds. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Tienes que ser limpiado por la sangre de Cristo para poderle servir. No es nada más, yo levanto la mano y yo creo y ahora sí ya estoy listo. ¡Qué bueno! ¿Estás arrepentido? Amén. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Amén. ¿Quieres confesarle como el Hijo de Dios delante de los testigos? Amén. Pero la pregunta es, ¿estás arrepentido sinceramente? Porque el arrepentimiento, cambio de mente, metanoia, tiene que ocurrir antes de ser bautizado. A veces no se nos olvida esto, no lo enfatizamos. Tienes que haber ya cambiado tu mente 180 grados, U-turn, antes de ser bautizado. Si no has hecho eso, no puedes ser bautizado o bautizada. Y entonces sí viene la limpieza de vuestras conciencias, de obras muertas en las aguas del bautismo. Y así te equipa Dios para que le sirvas. ¿A quién? Dice ahí, al Dios vivo, living God. Tu arrepentimiento más, yo profesor de matemáticas, eso me gusta el clase de años también. Arrepentimiento más que humillación, oh sí, más entrega total, más la sangre de Jesús, igual reconciliación. Igual la reconciliación.
Si no has tú, amigo, amiga, pasado por las aguas del bautismo, no has tenido esa comunión con la sangre de Cristo todavía, no has sido reconciliado, y Dios te llama, Dios te anima y dice: reconcíliate, hagamos las paces, que no era la culpa de Dios, ¿ven? Dios no fue el problema de que estemos en enemistad, fue la decisión del hombre, la decisión de Eva, la decisión de Adán. Pero ofrece ese medio de reconciliación, la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Y tercero, hermanos, el tercer punto que les dije es amistad. Qué bonito, filos, en el griego filos también. Amistad. Amistad implica comunión con Dios establecida y permanente. Una amistad que perdura. Dios nunca te abandona. Tus amigos de aquí del mundo te dejan ahí, ¿verdad? ¿No es el problema? Pero cuando vamos a hacer vamos de nombre, un montón de amigos, ¿verdad? Y luego viene la policía o algo y a correr todos, y ¿quién se quedó ahí? No, pues Jorge Chávez, no, pues ahí se lo lleva. ¿Y los amigos dónde están? Los amigos te abandonan, ¿verdad? Pero Dios no. Dios es un amigo que siempre está ahí. Un amigo es más que hermano, cantamos el himno también, ¿verdad? Ese es Cristo. Y debemos de hacerlo también nosotros para con nuestros hermanos, pero a veces fallamos. A veces fallamos y no estamos ahí para con ellos. Pero fíjense lo que dice 1 Corintios 3:16 también. 1 Corinthians 3:16. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis? Le hace esta pregunta al apóstol Pablo. ¿No sabéis que sois qué? Templos de Dios. Don't you know that you are the temple of God? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. And the Spirit of God lives in you. Cuando tú vienes a ser bautizado para el perdón de tus pecados, viene esa gran bendición, ese don, ese regalo de Dios. Ahí está. Porque Chávez, ahora vienes a ser templo del Espíritu Santo. Algo que nunca pudo haber ocurrido, ni ocurrió bajo el Antiguo Testamento. Por eso era necesario el templo, y por eso se tardaron años para construir el templo. En el caminar en el desierto, 40 años, era un mobiliario que nada más era portátil. Era una tienda básicamente larga, cuadrada, de campaña. Y ahí estaba la presencia de Dios. Veía la nube, ya estaba la nube y se quedaba. Se levantaba la nube y ya se iba. Es hora de moverse y otra vez a desempacar todo y echen los palos y echen las tablas. Y era trabajo, hermanos, andar en el desierto moviendo el tabernáculo. Y se encargaban los levitas de eso. Ay, no, yo no quiero ser levita. A veces no queremos levantar un papelito ahí tirado. Ahora, hablar con el mobiliario del templo y todo, y más vale que lo hagas bien, porque si no mueres, y más te vale que no toques el arca del pacto, porque ahí quedas. No te tocaba a ti. Como los de Corea, que se rebelaron, nosotros también, se los tragó la tierra. Otro sermón. Pero hermanos, al ser bautizado, amigo, amiga, vienes a tener esa bendición con Dios, vienes a tener amistad con Dios y vienes a ser el templo del Espíritu Santo. Y Pablo les preguntaba a los hermanos de Corinto: ¿no saben ustedes que son el templo? Entonces, ¿por qué andan fornicando? Entonces, ¿por qué andan haciendo esto? ¿No sabéis? A veces también nos pasa a nosotros: hermano, no sabe que no debe andar haciendo esto, que no le conviene, hermano, hermana. Te lo digo porque lo amo. ¿No sabéis? Amistad implica comunión con Dios, establecida y permanente. Cuando hablábamos de Enoc al principio, él mantuvo y guardó una comunión santa, establecida y habitual. Era un hábito caminar con Dios todos los días. Un hábito. Es buen hábito. Si no lo han practicado, es buen hábito. Empiecen a hacerlo. Es bueno para la salud física
Y también para el espiritual, porque eventualmente pues, somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Si nos cuidamos en lo físico, nos vamos a cuidar también en lo espiritual. Debemos. Enoc caminó con Dios, algo habitual. Y aunque, ¿verdad?, no interrumpida por su humanidad, haciendo su voluntad y realmente dependiendo de Él, agarrándose la mano. Si era humano, pues claro que sí. No estoy diciendo que no, que era perfecto y por eso lo llevó Dios. No, hermano, no se trata de eso. Pero se agarró de la mano de Dios y no la soltó y caminó con Dios. Me imagino que no oraba a Dios todos los días, ¿o no creen ustedes? Yo creo que sí. Y nosotros a veces se ven los problemas y es lo que menos hacemos. Que menos hacemos. Le tratamos por acá, por allá, lo que me dijo el compañero de trabajo, lo que me dijo mi patrón, lo que me dijo mi abuelita quizás, que no es ni cristiana, pero pues ella me dijo. No estoy tratando de ofender a nadie, ¿verdad? Esa es la realidad nada más. Y se nos olvida hablar con Dios. Cuando caminas con Dios, ¿sabes qué haces? Hablas con Él todos los días. Cuanto más tiempo, mejor. Es una bendición estar jubilado porque puede hacer muchas cosas. Los que todavía no se jubilan, prepárense. Pero no es excusa para no hablar con Dios cuando estás trabajando. Yo también trabajé, hermanos, y doble trabajo. Pero hay que buscar siempre la oportunidad de hablar con Dios. Que dependas de Él siempre. ¿Cómo mantener este caminar con Dios? ¿Cómo mantenerlo? Bueno, leyendo su palabra, Juan 5:39 dice así estas palabras, John 5:39, dice, escudriñad que las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas ¿qué? Tenéis la vida eterna. Y cuando dice a vosotros os parece, no es nada más, bueno, me parece que, como a veces decimos, me parece que no, es una convicción. Lo entienden, que en ellas que tenéis la vida eterna. En ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, dice también que son las que dan testimonio de mí. También podemos orar, como les decía, orar. Orando en todo, dice el apóstol Pablo en Efesios 6:18, right? Ephesians 6:18 dice, orando en todo tiempo, dice el apóstol, con toda oración y súplica, ¿en dónde? En el Espíritu. En Mateo 26:41 también dice Cristo, ¿verdad? Velad y qué? Matthew 26:41, velad y orad, dice nuestro Señor, para que no entréis en tentación. Es que usted, hermano, sabe, esta tentación que vino, hermano Chávez. ¿Estabas orando? No, pues. Dice aquí, para que no entréis en qué? En tentación. ¿Estás siendo tentado? ¿Sabes qué? Deja todo lo que estás haciendo, para de hacer lo que estás haciendo y ponte, híncate si estás solo y ora a Dios. Para que se aleje la tentación, se aleje el enemigo. Estás teniendo malos pensamientos o empiezas a buscar algo ahí que no debes, a algún lado, y ponte a orar a Dios y pide ayuda. Te va a ayudar. Con toda súplica y oración, y dice en el Espíritu. En el Salmos también, capítulo 1, versículos 1 al 3, the book of Psalms, chapter 1, verses 1 through 3, dice así la palabra de Dios, Salmos 1, del 1 al 3, cuán bienaventurado es el hombre que no anda, ¿en qué? En el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, no se detiene, no se deja jalar de nadie. Ni se sienta en la silla de los escarnecedores, los burladores, the mockers. You don't see those kind of chairs. Laughing at dirty jokes. Sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley dice, medita de día y de noche, day and night. Será como el árbol que está firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Deja de echarle agua a los arbolitos, hermanos, a sus plantas, y van a ver lo que va a pasar. No, mejor no
Dejas de echar, hermanos, al pasto, se va a marchitar. Al arbolito se van a entumir todas las hojas, las ramas. Y dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, First Chronicles, en el Antiguo Testamento, 29, verse 11, dice así la palabra de Dios: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas, dice, que están, ¿en dónde? En los cielos, y en donde más, y en la tierra, ¿son de quién? Tuyas. Ay, pues, no, yo tengo ahí mi herencia, dice propietario Jorge Chávez, es de Dios, no te llevas nada, es de Dios, todo es de Dios. Tuyo, Jehová, es el ¿qué? El reino. Es el reino de Cristo, por eso es la iglesia de Cristo. No es nombre, es pertenencia, de pertenencia a Cristo. Y dice, tuyo es el reino, oh Jehová, y tú eres excelso sobre todos. Amén. Y número 5, contemplando también puedes hacer esto, el mover de su Santo Espíritu en uno. ¿Cómo es que el Espíritu Santo se mueve en nosotros? Nos guía. Es que ahí adentro del Espíritu, el hermano Chávez empezó a saltar y empezó a brincar. No me estoy burlando de nadie. No, nos guía a toda verdad. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y contra estas cosas, ¿qué? No hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. Y Él es excelso sobre todos. Pero dice Romanos 8, hablando de cómo el Espíritu se mueve en uno, puede decirlo así. Romanos 8, 14 al 16. Romans 8, 14 through 16. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Roma, Italia: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. Si tú eres guiado por el Espíritu Santo, eres hijo de Dios. Lo opuesto es, pues si no eres guiado por el Espíritu Santo, entonces no eres hijo de Dios. Muy simple, ¿verdad? La negación. Dice, pues no habéis recibido, el versículo 15, el espíritu de esclavitud para estar otra vez, ¿en qué? En temor. Ya no hay temor, ya no hay miedo. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Te adopta, ven para acá, Jorge Chávez, no tienes padres en esta tierra, yo te adopto. El espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Abba, Papito. Yo por eso no hago, no sé si ustedes se dan cuenta, oración, hermanos, y le hablo a Dios de usted, porque yo he entendido esto. Yo le hablo a mi Dios como mi Papito. Yo no quiero estar separado de Dios. Yo prefiero que mis hijos me digan papi, que usted padre. Claro, cada quien vea a pasar los años, antes se hablaba de usted al padre y en fin. No es falta de respeto hablar de Dios, de papi, de papito. Es más, es bíblico. Abba, papito. Con las palabras que Cristo dijo en arameo, en la cruz. Abba, Abba. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben por qué? Digo estas palabras por el pecado tuyo y por el pecado mío. Porque estaba redimiéndonos, estaba pagando el precio que costaba limpiar el pecado de la humanidad. El Espíritu, dice mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si no tienes este espíritu que es dado solamente en las aguas del bautismo, no eres hijo de Dios, desgraciadamente. You're not a son or a daughter of God, and you have not received the Spirit that He only gives in the waters of baptism. He's the only one. Yo no te lo doy. Yo no le digo, ahí está, ahora sí, agarra el Espíritu, ahí te va, porque Chávez te lo va a dar, o el Hijo te lo va a dar.
observando sus mandamientos y ordenanzas. Observando sus mandamientos y ordenanzas. En Juan capítulo 14, versículo 21, nos dice esas palabras. John 14, 21. Juan 14, 21 dice: el que tiene que mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahí está. Si tiene los mandamientos y los guarda, guardarlos es echárselos en una bolsa, ya sabemos, ¿verdad? Es hacerlos. El que me ama, dice, será también amado por mi Padre. Y yo le amaré, dice, y me manifestaré a Él. O sea, me haré ver. Pero si ya vieron a Cristo, ¿verdad? Todos los que están. No está hablando de que le iban a ver físicamente. Estaba hablando que lo van a ver espiritualmente, ¿ven? Porque nadie ha visto a Dios, dice la palabra. Pero ahí estaba Cristo manifestándose, haciéndose ver. Ahí estaba Dios, ahí estaba Emmanuel. Y tú también lo puedes ver espiritualmente, no físicamente. Qué gran bendición decimos haber estado con Cristo, abrazando. Mano, yo hubiera dado unos abrazos, no lo hubiera dejado ir, ¿verdad? Así decimos. Pero a lo mejor hubiéramos sido los que luego después lo hubiéramos traicionado. Entonces es mejor verlo espiritualmente. ¿Ves? Y el Cristo lo dijo, porque más bienaventurados son los que ¿qué? Los que no vieron y creyeron. Tú hoy puedes ser uno de esos, amigo, amiga. ¿No quieres tú demostrar el amor que tú le tienes a Dios? ¿No quieres tú empezar a tener esa comunión con los hijos de Dios? Dice Hebreos 10, 24 y 25, Hebrews 10, 24 and 25. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Si dejas de congregarte, hermano, hermana, te pierdes la comunión con tus hermanos en Cristo, te pierdes la coinonía con el cuerpo de Cristo. Dice, no hagan eso, mejor que exhórtense, exhortándolo, dice, y tanto más, y exhortar significa animar, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Exhortar, no, yo voy a exhortar, hermano, no, una buena exhortada que qué bueno, ¿le vas a ir a animar bastante? Amén. Amén. Dale una buena exhortada que sea basada en amor, amor ágape. Y por eso dice Hebreos, exhortándonos, animándose. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No, pues así ya de casi 2000 años, 2033, pero aquí tenemos 4 años en el calendario porque está medio mal, ¿verdad? 29 a lo mejor, 2029, contra 3 años, 2000 años de la Iglesia de Cristo que va a cumplir. A ver si lo celebramos en el 2029, ¿no? O que en el 33, bueno, si Dios nos permite, con que nos dé vida, ¿verdad? Casi 2000 años ya el reino de Dios establecido aquí en la tierra. Qué bendición. Pero aquel día se acerca cuando Cristo viene. Dice Hebreos 9, 27, 28, ¿verdad? Que viene, hermanos, sin relación, va a venir, pero sin relación con el pecado. Y viene por los que le esperan. Por los que le esperan. Hebreos 11, 5 dice así estas palabras, hablando de Enoch, ya para terminar. Hebreos 11, 5 dice, Hebrews 11:5, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, por esa fe que él tenía. Dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Qué bonito. Dios te transpone. ¿Que nos pasara eso a nosotros, imagínense? Y antes que fuese traspuesto, dice, aquí está la clave, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahí dice todo. Por eso caminó con Dios, agradando a Dios.
¿Quieres hoy, amigo, amiga, comenzar a caminar con Dios? Agarrarte de la mano de Dios. Te invitamos. La iglesia te invita. Cristo te invita. El Padre te invita. El Espíritu Santo te invita. Si así lo quieres, puedes ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados hoy, en esta mañana. Aquí hay agua que impide que tú seas bautizado. Vamos a entonar un himno de invitación, puestos de pie los que podamos hacerlo así. Si así lo quieres, puedes pasar en lo que cantamos este himno. Dios les bendiga. God bless you.